Buenos días, compañeros. Los saluda su amigo el ingeniero civil Fortunato Gómez García. En esta ocasión les comparto el tema de estadística para bachillerato, en donde vamos a aprender a construir una tabla de distribución de frecuencias. Tengo unos datos que previamente recopilamos, se los voy a mostrar, en donde estos datos me van a servir para generar la tabla de distribución de frecuencias. Dice aquí en una nota, primero se deben agrupar los datos crudos obtenidos de la encuesta y determinar el número de intervalos de clase. Estos son los datos que obtuvimos previamente. La edad de 169 personas que participaron en un estudio de contagio por virus. Son datos crudos, están en total desorden. Así como se les fue preguntando la edad, así se fue registrando. En este orden son 169 datos. El primer paso para llegar a construir la tabla de distribución de frecuencias es ordenar los datos de más a menos o de menos a más. En este caso, aquí está la otra tabla, los ordenamos de menos a más. Ya es la tabla de los datos ordenados. Aquí ya estadísticamente me empieza a dar información, ordenar los datos. Por ejemplo, podemos ver inmediatamente que la edad mínima de los participantes en el estudio es de 18 años de edad. Y también que la edad máxima es una persona de 63 años de edad. Pero yo quiero llegar a construir gráficas, por lo tanto necesito unas tablas de distribución de frecuencias. Todo esto lo voy a tener que agrupar. Y entonces surge la primera pregunta que nos debemos de hacer. ¿Cuántos intervalos debemos de tener para agrupar los datos? Porque si tengo pocos intervalos, se pierde la información. Y si tengo muchos intervalos, no se consigue el objetivo de resumir. Normalmente se recomienda tener entre 6 intervalos como mínimo y 15 intervalos como máximo. Es decir, como si hiciéramos 6 grupos con los datos o 15 como máximo. Para poder determinar cuántos grupos podemos hacer o cuántos intervalos de clases, hay una fórmula que se llama la fórmula de Sturges. Esta fórmula nos permite calcular cuántos intervalos de clase son apropiados, en donde K es el número de intervalos de clase. Es igual a 1 más 3.332 por el logaritmo de N. N es la variable en donde son los 169 datos que tenemos en nuestra tabla. Por lo tanto, si quiero saber cuántos intervalos de clase son recomendables, hay que aplicar la fórmula de Sturges, en donde le sustituimos el valor de N y tenemos logaritmo de 169 es igual a 2.22 y más fracciones, ¿sí? En donde entonces vamos a multiplicar esto que está dentro del paréntesis por 3.332 y luego le sumamos 1. De tal manera que esta operación entonces nos da un valor de 8. Así que Sturges nos recomienda poder hacer 8 intervalos de clase. Una segunda pregunta que nos debemos de hacer es la siguiente. ¿Cuál deberá ser la amplitud de cada intervalo? Es decir, en cada uno de los intervalos que me recomienda Sturges, que son 8, ¿cuántos datos puedo poner dentro de cada intervalo? Para eso hay otra fórmula también, sencilla, en donde W es la amplitud del intervalo, R es el rango de los datos que tenemos y K es el número de intervalos que acabamos de calcular con la fórmula de Sturges. De tal manera que si sustituimos R, entonces el rango de datos es el número más grande de edad que tenemos o el número más grande de nuestros datos menos el número más pequeño, dividido entre 8,
que es el número de intervalos calculados por la fórmula de Sturges. Al hacer esta operación nos da 5.6, es decir, en cada intervalo de clase podemos poner 5 datos. Y si voy de 5 en 5, entonces puedo poner 5 o puedo poner 10. ¿Sí? Por eso dice aquí, podemos tener una amplitud de 5 o de 10 datos en cada intervalo. Bien, voy a suponer que nos decidimos que sean 10 datos en cada intervalo. Entonces, con los datos en donde la menor edad es de 18 y el mayor es de 63, voy a hacer unos intervalos de clase de esta manera. Que empiecen desde 10 años hasta 19, mi primer intervalo. El segundo de 20 a 29 y así los demás hasta el último intervalo de 60 a 69. Para que aquí en el último intervalo esté la persona de mayor edad y en el primero también esté incluido el más joven. Me salieron 6 intervalos de clase. Como les decía hace un momento, Sturges nos recomendaba 8, pero no quiere decir que exactamente tengan que ser 8. Nada más es una recomendación. Ya después, independientemente de cuál sea la amplitud o cuántos datos voy a meter en cada intervalo, pues serán los números de intervalos que se originen. En este caso son 6, estamos bien, porque la recomendación de la práctica es mínimo 6, máximo 15. Bien, entonces, de la tabla de distribución de las edades de 169 individuos que ya están ordenados, voy a empezar a tomar la frecuencia en cada intervalo de clase. Aquí están sus frecuencias. En la edad de entre 10 y 19 años, ¿cuántas personas entrevistadas hay? Lo voy a revisar con la tabla de los datos ordenados y aquí están, miren, de 18 a 19 años de edad hay 4 datos. Por lo tanto, estoy colocando 4 datos. En la edad entre 20 y 29 años, ¿cuántas personas hay? Si contamos desde 20 hasta 29, que está por aquí, ya los conté, son 66 datos que tenemos en este rango. Y así le fui haciendo con los demás rangos, hasta llegar a 60, de 60 a 69 años de edad. Ahí hay 4, eso sí los podemos contar, son poquitos. Bien, aquí están 56, ¿no? Entonces, de 60 a 69 hay 4. 1, 2, 3, 4 datos. Ahí están en nuestra tabla. Esas son las frecuencias en cada rango. En total, pues me tienen que dar esta sumatoria de las frecuencias, me tienen que dar los 169 datos que tenemos. Esa es la primera tabla y es la información que ya podemos empezar a digerir e inmediatamente vemos en una forma resumida con los intervalos de clase y las frecuencias cómo están distribuidas las edades de los 169 personas que fueron entrevistadas. Bien, podemos hacer una tabla más extensa todavía, en donde podemos hacer distribuciones de frecuencia como la que ya hicimos, pero eso me puede llevar a tener un dato de frecuencia acumulada o también otra columna u otro dato de frecuencia relativa o una frecuencia relativa acumulada. De tal manera que si elaboro esa tabla, entonces ahí están los intervalos de clase, ¿sí? Ahí están las frecuencias que ya habíamos revisado de la tabla de datos ordenados y puedo construir las siguientes columnas. La tercera de ellas es la frecuencia acumulada, en donde es nada más ir haciendo el acumulado de la tabla de frecuencias. El primer dato pasa directo, son 4 nada más, pero al sumar 4 más 66 ya tengo 70. Y al sumar 70 más 47 me da 117. Y así hasta llegar a todos los datos que debo de llegar a 169. ¿Qué me dice esta frecuencia acumulada? Por ejemplo, yo puedo ver, oye, de 10 a 19 años de edad, ¿cuántas personas tienen esa edad? Aquí en frecuencia acumulada puedo ver, hay 4. Pero de 10 hasta 39 años de edad, ¿cuántas personas hay en ese rango de edad? Hay 117 personas.
Y de 10 años hasta 49 años de edad, en todo este rango, ¿cuántas personas hay? Hay 153. Esa es la frecuencia acumulada. Puedo tener también una frecuencia relativa. ¿Cómo construimos esta columna? Bien, se trata de la tabla de las frecuencias, este valor del 4, dividirlo entre 169. Y entonces me da una frecuencia relativa en decimal de 0.0237. Y 66, que es el segundo dato, dividido entre 169, me da una frecuencia relativa de 0.3905. Y así con los demás datos. 47 entre 169 me da una frecuencia relativa de 0.2781. Haciendo todas las operaciones y luego haciendo la sumatoria de todos los valores, tengo que llegar exactamente a 1. Quiere decir que las cuentas estuvieron bien hechas. La siguiente columna se refiere a una frecuencia relativa acumulada, ¿sí? Es donde hay que ir haciendo el acumulado de las frecuencias relativas. El primer dato pasa directo. El segundo renglón es 0.0237. Le sumamos 0.3905 y entonces nos da el valor de 0.4142. Si a este le sumamos 0.2781, nos da 0.6923. Y así le vamos haciendo hasta llegar al final, en donde también cerramos con el valor de 1, exactamente. Esta es una frecuencia relativa acumulada. Quiero hacer otra columna en donde quiero hablar de porcentajes de esta frecuencia relativa, ¿sí? Para poder explicar un poquito más qué significa. La voy a manejar en porcentaje, es decir, este valor lo multiplico por 100 y ya es un dato en porcentaje. Me quiere decir esto, que de los 169 personas, de las 169 personas que participaron en el estudio, en el rango de 10 a 19 años de edad, ¿sí? Hay 4 personas y representan el 2.37% del total. Luego, también puedo decir, en el rango de 20 a 29 personas, perdón, edad, de 20 a 29 años de edad, hay 66 personas con esa edad, lo que me representa el 39.05% con respecto al total de los entrevistados. Bien, esta es la manera de construir entonces la tabla de frecuencias acumuladas, de frecuencias relativas, o una tabla de distribución de frecuencias, como le llamé en un principio. La tabla de distribución de frecuencias. ¿Qué es lo que voy a hacer con ella? En el siguiente video, ¿sí? Lo que les voy a mostrar es construir gráficas con estos valores. Gráficas en donde puede ser un histograma, ahí están los datos, o puede ser un polígono de frecuencias, o un histograma combinado con un polígono de frecuencias, o cualquier otra gráfica que podemos generar. Este tema lo voy a ver en el siguiente video, en donde los vamos a construir estas gráficas, las vamos a construir con los datos que tenemos en nuestra tabla de distribución de frecuencias. Bien, amigos, el tema aquí lo dejo el día de hoy, hasta llegar a construir una tabla de distribución de frecuencias. Posteriormente vamos a hacer las gráficas. Les mando un saludo, compañeros. Como la recomendación de siempre, búsquenme en YouTube como Fortunato Gómez García. Tengo otros videos de varios temas que están por ahí, por si les interesan, denle una checadita. Por lo mientras, les envío un cordial saludo. Nos vemos en el siguiente video con esta clase de estadística para bachillerato, en donde en el video número 2 vamos a construir los diagramas de esa tabla de distribución de frecuencias. Hasta la vista, pásenla bien, nos vemos pronto.